Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Orrala, docente de matemáticas, el día de hoy con sucesiones numéricas, aritméticas y geométricas. Nuestro proyecto 3, semana 1. El título de nuestro tema, las matemáticas y la naturaleza. Podrán encontrar este artículo en la página 13, la cual nos habla sobre la naturaleza y lo que encontramos en las flores, en las hojas, ciertas figuras geométricas que muchas veces nos deja sorprendido, ¿no? Y estas figuras geométricas vamos a observar que hay sucesiones de números, empezando, y estas sucesiones están relacionadas también con la secuencia de Fibonacci. Los invito a leer este artículo, es muy interesante. La sucesión de Fibonacci, ustedes pueden leer en el artículo que inicia 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Resulta sorprendente que es una construcción matemática como esta aparece recurrentemente en la naturaleza, en la distribución de las hojas, alrededor del tallo, en la reproducción de los conejos, o la disposición de las semillas, en numerosas flores y frutos, se produce siguiendo una secuencia basada exclusivamente en estos números. Podrán observar en la sucesión que se muestra, les voy a marcar, la sucesión de Fibonacci resulta de la suma de los dos números anteriores, iniciando por el 1, ¿no? Resulta la suma de los dos números anteriores, resulta el siguiente. 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 8, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. Esta es llamada la sucesión de Fibonacci. Pueden observar en las flores, en el ejemplo que les he colocado, que tienen figuras geométricas. Nuestra naturaleza y las matemáticas se relacionan, están relacionadas constantemente con las sucesiones. Las más famosas y conocidas como la sucesión de Fibonacci. Fibonacci, matemático italiano, nació en Pisa alrededor de 1175, ¿no? Su sucesión viene dada de la siguiente forma: A1 es igual a 1, A2 es igual a 1, a n. Sumamos los dos números anteriores y vamos a ver el número siguiente. ¿Qué son sucesiones numéricas? Una sucesión es un conjunto ordenado de números reales, siguiendo una regla, A1, A2, A3, A4, A5. Cada elemento de la sucesión se denomina término. Cada uno de ellos van a ser un término. El subíndice, como vemos A5, es el lugar que ocupa la sucesión, el lugar del número. El primer término es llamado A1, el segundo término A2, el tercer término A3 y sucesivamente. Se puede definir como a la n el término enésimo, ¿no? En la sucesión de estos números, los números pares, vemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. El primer término va a ser A1. ¿Cuál es A1? El primer término es 2. A2, mi segundo término va a ser 4. A3, mi tercer término es 6. A4 va a ser 8. A5, 10 y así, ¿no? Se extiende la sucesión. Sucesiones están divididas en finitas y sucesiones infinitas. Una sucesión infinita si contiene un número limitado de términos e infinitas cuando es ilimitado, ¿no? Creciente, cuando cualquier término de sucesión es mayor que el término anterior. Por ejemplo, aquí vemos, esta va a ser creciente porque va sumando sus términos, 2, 4, 6, 8, 10, y los puntos suspensivos indican que se va al infinito. Decreciente, cualquier término de la sucesión es menor que el término anterior, veamos aquí. 5, 3, vemos que hay un número que es una diferencia, ¿no? Un valor que es constante, va disminuyendo. En este caso, de 5 a 3 hay dos valores y de 3 a 1 también dos valores que se van restando, dos números. Y de 1, si restamos el 2, me va a quedar menos 1, así sucesivamente. Oscilante. Los signos de los términos de la sucesión son alternados, no es creciente ni decreciente. Veamos, este es positivo, luego viene negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O sea, no es ni creciente ni decreciente. Constante, cuando los valores se repiten. Este valor es el 5, ¿no? Como ejemplo, los valores son constantes, entonces el término va a ser el mismo valor en este caso.
sucesiones. Tenemos dos tipos. En esta clase vamos a ver solamente las sucesiones aritméticas. Se dividen en sucesiones aritméticas y geométricas. Las sucesiones aritméticas son las que a cada término se le suma una constante, un valor que se repite. Y ese valor que se repite se le va a llamar diferencia. O sea, es la diferencia que hay de un término al siguiente, un término al otro. De 1 a 4 hay 3 términos, de 4 a 7 hay 3, de 7 a 10 hay 3, de 10 a 13 hay 3, así, ¿no? Se extiende hacia n, al infinito, ¿no? Entonces, ese valor, ese valor que hay entre el uno y el otro y que se repite, que es constante, se lo llama diferencia. Las sucesiones geométricas las vamos a ver en la siguiente clase. Son en las que a cada elemento del conjunto es multiplicado por una constante, pero esa constante ya no le vamos a llamar diferencia, esa constante la vamos a llamar razón, porque se va a multiplicar. Esto lo veremos en la siguiente clase. La sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior. A eso lo llamamos sucesión aritmética. Una sucesión aritmética tiene la propiedad que al restarle a un término su anterior, siempre se tendrá el mismo resultado. A este resultado se la llama diferencia, como vimos anteriormente. Tengo aquí mi fórmula general para hallar una sucesión aritmética. Está dado por a la n igual a 1 más n menos 1 por d. Veamos qué significa eso. A n es el término enésimo, el término que queremos encontrar, nuestra incógnita. A1 el primer término de la sucesión. N, la posición que ocupa el término. Puede ser la posición 10, la posición 5. D, la diferencia, o sea, la diferencia que hay entre un término y el otro. Como indica aquí, la diferencia, valor que separa a dos términos consecutivos. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos una sucesión 3, 5, 7. ¿Ya? Me dice, esta es una sucesión aritmética porque hay un valor constante. Entre 3 y 5 hay 2, entre 5 y 2, 7. Eso es un valor constante. Esa la llamamos sucesión aritmética porque igual se va sumando. Vean que va sumando dos valores al término. ¿Cuál es el décimo término de la sucesión numérica anterior? Aquí que tengo que hallar el décimo término. ¿Cuáles serán mis incógnitas o mis datos? A la n, que quiero hallar el valor del décimo término, el valor, ¿qué valor será? A la 1, ¿qué valor tengo aquí? 3. N, el lugar que ocupa ese valor que quiero encontrar, me dice que es el décimo, n va a ser igual a 10. Y la diferencia entre 3 y 5, vemos que es 2, entre 5 y 7 es 2, entonces mi diferencia va a ser 2. Sustituyo mi fórmula general, a la n. Entonces, a la 10, el valor, el lugar que quiero encontrar, pues no, es igual al a1, que es 3, más el lugar donde quiero hallar mi número, que es el décimo lugar, el lugar, el lugar que quiero encontrar, menos la unidad por 2. ¿Por 2 qué? El 2 es la diferencia. Realizo 10 menos 1, 9. 9 por 2, 18, más 3, 21. Entonces quiere decir que el número que ocupa el décimo lugar va a ser 21. Realicen ustedes en casa, chicos, para que verifiquen. Este ejercicio lo encuentran en el proyecto 3, página 14, dice aplicando sucesiones. Un ejercicio ya resuelto. Observen. En un jardín hay 11 filas de árboles, cada fila tiene 3 árboles. Miren, cada fila tiene 3 árboles, o sea que este va a ser mi diferencia, más que la anterior. La fila tercera tiene 11, ahí ya tenemos un dato. La fila tercera tiene 11, la diferencia va a ser 3. Hay los árboles que hay en la primera fila, esa va a ser mi incógnita, la primera fila. Y en la última y el número total de árboles del jardín. Voy a utilizar dos fórmulas. La fórmula del término general y una fórmula de la suma de las sucesiones. Apliquemos la primera. Dice, haya los árboles que se encuentran en la primera fila. Entonces mi fórmula es esta. A la n igual a 1 más n menos 1d. ¿Ya? A1, esta es mi incógnita. A1. Entonces a la 3 ya sé que tiene 11 árboles. A la 3 dice que tiene 11 árboles, reemplazo. 11 igual a la 1 más 3, que es el número de la fila que quiero encontrar, menos 1 por 3, que es la diferencia, ¿no? 11. Hago la operación. 3 menos 1, 2, y 2 por 3, 6.
Este valor pasa al otro miembro con signo negativo y me va a quedar 11 menos 6, 5. A la 1 tiene, se encuentra, me dice, haya los árboles que se encuentran en la fila 1. ¿Cuántos árboles se encuentran? 5 árboles. 2. Hallar los árboles que se encuentran en la última fila. La última fila quiere decir que es la número 11. A la 11 es igual a la 1, que ya tengo el valor de 5. N es 11 mismo, que es el lugar que ocupa, menos 1 por 3 es la diferencia. 11 menos 1, 10. 10 por 3, 30, más 5, 35. Hallar número total de árboles. Simplemente aplico la fórmula. A la 1 es el valor que encontré, 5, más a la 11, porque es el número total, tiene 11 filas, entonces el valor de a la 11 sería 35, dividido para 2 por 11, ¿no? Aquí me dice que n es la onceava fila, ¿no? Si realizamos la operación, vamos a tener 220 árboles. Ese es el ejercicio resuelto que lo encuentran en el proyecto 3, página 14. Realizar actividades del libro de matemáticas de segundo bachillerato, el libro normal, no el compartido, página 118, el ejercicio 1, literal A, B, C y D. Estos ejercicios lo encuentran en su libro, por favor revisen para que realicen la actividad. No olviden trabajar sus actividades, pasármelos por foto para ir evaluando. Agradezco su atención.